Seguimos poniendo la mañana en camino. Nos sigue ayudando la leyenda del jazz, Louis Armstrong, hoy a 120 años de su nacimiento. Algunos mensajes llegan. Cevita mandó unos cuantos, a ver si los puedo sintetizar, porque me acabo de desayunar que hay unos cuantos. Habla del frío, este frío húmedo del que hablábamos más temprano. Dice, en Estados Unidos entre 2019 y 2020, 88.000 muertos por sobredosis. Entre el 20 y el 21, 93.000 muertes. Este es un cuento de Estados Unidos. Tenés la idea por todos lados y ahí mismo se trafica sin ton ni son. Tenés la DEA. Los nabos de acá levantan terrible polvareda por la marihuana, qué tontera los criollos. La mayoría de los sin techo son norteamericanos, no son migrantes, ni latinos, ni trabajadores. La pandemia silenciosa o silenciada de los opioides, esto lo dice Cevita Jardinero a través del chat en nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Horman también dice, los que marcan la agenda del gobierno de Estados Unidos son los cabilderos que representan la corporación industrial militar y captan la voluntad de los legisladores. Lo dice Jorge de Goes. Omar dice, la señora Pelosi cruza acusaciones por los millones de americanos que perderán su vivienda. Eso no se dice. Bueno, tantísimos mensajes que agradecemos y algunos incluso ya tienen la lógica de conversar entre ellos. Les recuerdo que estamos en nuestro canal YouTube La Mañana en Camino también. Y ahora, tal cual lo habíamos anunciado, estamos recibiendo al abogado, integrante del Observatorio Luz Ibarburu, experto en asuntos vinculados a derechos humanos. Pone La Mañana en Camino el doctor Pablo Chargoña. Buen día, bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Buen día, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptarla. Ayer dábamos cuenta, lo comentamos aquí en La Mañana en Camino. Bueno, de hecho, vos sos el protagonista de la foto principal de la diaria. Caso Roslik será llevado a la Corte Interamericana si no se reabre. Sobre este asunto me gustaría que conversemos, pero también este mismo asunto está atravesado por informaciones que se dan a conocer en el día de hoy. Con relación al ayer, un dato muy interesante que me gustaría que desarrolles. La persecución a los pobladores de San Javier a principios de 1980 implica delito de genocidio, según Pablo Chargoña, dice la diaria. Bueno, ya lo explicarás tú mismo, pero también hoy la diaria agrega, Supremo Tribunal Militar no entregó información del caso Roslik pedida por el Ministerio de Defensa, y agrega que la secretaria del organismo, es decir, del Supremo Tribunal Militar, omitió informar sobre la sentencia solicitada. Esa secretaria es además hija de un militar procesado por torturas y defensora de acusados de violaciones a los derechos humanos en dictadura, lo dice el artículo firmado por Habercon para la diaria, que agrega además, Manini Ríos, el senador, oficiales figuran como presentes en el interrogatorio por solidaridad. ¿Y cómo se explica esto? Aseguró que el general destituido Daniel Castelá niega haber estado presente el día que mataron a Roslik y afirma que se implicó por solidaridad con el condenado Cobarrer y además el interrogador, entre comillas, interrogador. Y termino esta recorrida subrayando que también se informa que Manini alegó que hace mucho tiempo que no ve al candidato a intendente de Cabildo Abierto, que según la justicia militar estuvo en el interrogatorio que causó la muerte del médico, pero que de todos modos le cree. Bueno, como podrán apreciar los oyentes, hay muchos asuntos arriba de la mesa. Quiero arrancar por este, Pablo. La Suprema Corte de Justicia, a través de su sentencia, confirmó el archivo de la causa que investigó el homicidio de Vladimir Roslik. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y la familia de la víctima evalúan los pasos a seguir para el homicidio del médico de San Javier, para que este homicidio no quede impune. 3 preguntas en uno. ¿En efecto ese crimen aún está impune? ¿Cuáles son los argumentos que expone la Suprema Corte para sostener que este asunto ya prescribió? ¿Y cuáles son los argumentos, desde la perspectiva legal, que ustedes ponen arriba de la mesa entendiendo lo contrario? A la primera pregunta, sí, el crimen está impune. La sentencia de la justicia militar de sentencia tiene solamente el nombre.
Por eso se habla por parte de la Fiscalía Especializada de cosa juzgada aparente o fraudulenta. Es el típico caso en los que la justicia militar se juzga entre pares y, por ejemplo, no se toma declaración a los testigos que estuvieron junto con Vladimir Orlik y que podrían arrojar luz sobre ese episodio. Por otro lado, la tortura y la muerte no debe ser juzgada por la justicia militar, es un delito penal que debe ser juzgado por la justicia penal ordinaria, y este juzgamiento no ocurrió nunca. Por lo tanto, efectivamente, el crimen está impune. Recordemos que los dos únicos procesados y condenados por la justicia militar, y hay que ponerlo entre comillas, justicia militar, Correre y Olivera fallecido, estuvieron apenas 4 meses en prisión en condiciones distintas a la de cualquier prisión en otro caso. No se puede llamarle juicio a eso, ni mucho menos cosa juzgada a eso. Los crímenes cometidos por la dictadura deben ser juzgados por la justicia penal ordinaria. Y eso no ha ocurrido todavía. ¿Por qué no ha ocurrido? Y no ocurrió primero porque hubo una ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado en el año 1986 que bloqueó toda posibilidad durante muchos años de hacer justicia en este país. A veces mencionamos mucho la ley de caducidad, pero a veces de repente en el análisis no aparece como un factor fundamental. Pero el acuerdo de los partidos tradicionales, la mayoría de ellos, no todos, pero senadores del Partido Colorado y del Partido Nacional, decidieron que no hubiera juicio ninguno respecto de los crímenes de la dictadura. Entonces ese es un primer dato. Cuando se reabren estas causas en el 2011, empieza a haber un debate que todavía no está suficientemente resuelto, que está en discusión todavía en los tribunales nacionales, es sobre la aplicación de la prescripción. En el 2011, a partir de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Hellman versus Uruguay, primera sentencia de condena que Uruguay recibe por incumplir su deber de investigar graves violaciones a los derechos humanos, se reabren muchos expedientes. Y ahí empieza a debatirse si el tiempo, ya no la ley de caducidad, sino el tiempo transcurrido, eso que se llama plazos de prescripción, operan o no operan. Lo que ocurrió con el caso Orlik es que hubo un tribunal de apelaciones en lo penal, en el año 2014, que consideró que debía aplicarse las normas de prescripción. Esto, en nuestra opinión, en forma absolutamente contradictoria con lo que establecía la Corte Interamericana respecto de no aplicar normas de prescripción en caso de graves violaciones a los derechos humanos. Acá necesito que nos detenga, Pablo, perdón, y sí. Para vos seguramente llover sobre mojado, pero aún así corro el riesgo. Sí. Necesito que hagamos un punto, porque el asunto de la prescripción, que ahora en todo caso vamos a exponer cuáles son las dos miradas que hay sobre ella, está más allá del alcance de la ley de caducidad. La pregunta es, ¿por qué estaríamos hablando de la prescripción si habíamos recién acordado, históricamente los uruguayos somos bien conscientes de eso, que la puerta ya previamente estaba cerrada por la caducidad, la pretensión de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado? Es decir, ¿por qué es que el argumento ley de caducidad ya no corre y empieza a correr lo de la prescripción? Porque las defensas de los represores establecen que hay plazos, que en el caso del homicidio son de 20 años, en los que ya no se puede ejercer la acción penal. Intentan aplicar las normas comunes del Código Penal. Esto lo hacen las defensas de los represores en todo el mundo. Lo hicieron en la década de 60 los oficiales nazis. Lo que intentaban era guarecerse con el transcurso del tiempo. Ya no es un paraguas la ley de caducidad, pero entonces decido que se aplique la norma de prescripción como si se tratara de un delito común. Y entonces ahí empieza el debate. ¿Se debe aplicar la norma de prescripción? O sea, a los 20 años ya no se puede ejercer la acción penal con respecto a estos delitos. Ese es el debate que todavía está trazado en los tribunales nacionales. No en Argentina, por ejemplo. En Argentina está fuera de discusión que estos son crímenes imprescriptibles, no hay plazo ninguno. No en Alemania,
donde precisamente se resolvió el tema a partir de una Convención Internacional del año 68 como para dar respuesta a esa defensa, y la semana pasada o esta semana teníamos una noticia de un oficial nazi de un campo de concentración de 100 años que va a ser juzgado en Alemania. O sea, esos temas están resueltos en otra parte del mundo. Pero acá hay tribunales que todavía consideran que estos son delitos ordinarios, no crímenes de lesa humanidad, y deciden aplicar las normas de prescripción. Fue lo que pasó con el caso Roslik en el 2014. A propósito de lesa humanidad, recordemos, Uruguay forma parte de acuerdos supranacionales. Lo pregunto, no es un enunciado. ¿Uruguay acaso no integra acuerdos supranacionales que justamente entienden que los delitos de lesa humanidad no prescriben? Uruguay ratificó la Convención Internacional sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra en el 2001. La doctrina y muchos tribunales uruguayos sostienen que este tiene un alcance retroactivo. Aún antes del 2001, cuando Uruguay ratifica esa convención, que es del año 68, ya estaba obligado a perseguir graves violaciones a los derechos humanos, porque esa convención en el año 68 dice: estos crímenes son imprescriptibles cualquiera sea el momento en que hubieran ocurrido. Esa afirmación precisamente tiene que ver con lo que decía antes. Era la forma de resolver las defensas que los nazis se estaban planteando en Alemania. Es la misma que están planteando los torturadores uruguayos en Uruguay de hoy. O sea, se establecía que la costumbre internacional, que es fuente de derecho, ya consideraba crimen de lesa humanidad imprescriptible aún antes del año 68. Por lo tanto, para ciertas opiniones y ciertos tribunales está fuera de discusión que Uruguay es parte del derecho internacional de los derechos humanos, y parte de sus obligaciones internacionales es perseguir en cualquier tiempo que sea los crímenes de lesa humanidad. Pero hay otra posición que uno puede calificar de vetusta, atrasada desde el punto de vista del debate de los derechos humanos, que considera que Uruguay recién reconoce el concepto o el tipo penal de crimen de lesa humanidad cuando lo articula en una ley en el año 2006, que es una ley de complementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Entonces ahí está planteado el debate. Hay algunos tribunales que dicen recién desde 2006 en adelante son crímenes de lesa humanidad imprescriptibles, y otra que dice, dada la Convención Internacional del año 68, estos eran ya crímenes de lesa humanidad imprescriptibles cuando se estaban cometiendo, por ejemplo, en la década del 70. Ese es el debate. Ahora bien, más allá del debate, hay una orden tajante como navaja, que es de la sentencia de la Corte Interamericana del año 2011. Estamos hablando del caso Hellman. Del caso Hellman, que no es solamente el caso Hellman, porque está bien. Porque la sentencia dice: y otras graves violaciones de los derechos humanos similares. Si el caso Roslik no es una grave violación de los derechos humanos, que alguien me lo explique. Ni siquiera las defensas de los represores son capaces de discutir eso. Está claro que se trata de un caso de graves violaciones a los derechos humanos. Para que acá hay un punto interesante al que aludiste, a ver si logro entenderlo. Vos decís que aún los que sostienen que esto prescribió, lo hacen en el entendido que Uruguay entonces está obligado de cierto momento de la historia hacia adelante, pero no porque entiendan que ese crimen no forme parte de un crimen de lesa humanidad en el marco del terrorismo de Estado. ¿Está claro eso? No porque no entiendan que se trata de una grave violación de los derechos humanos. Es lo que la Corte dice. No dice crimen de lesa humanidad de la Corte Interamericana. Dice graves violaciones a los derechos humanos. Entonces es todavía más amplia. Y lo dice intencionalmente la Corte Interamericana. No quiere que se entre precisamente este debate que hay en Uruguay. No me diga usted si el tipo es crimen de lesa humanidad de la década del 70 o no. No me interesa ese debate. Yo le estoy diciendo que eso son graves violaciones a los derechos humanos. Y se lo estoy diciendo porque lo cometió el Estado, fueron los funcionarios públicos los que torturaron, desaparecieron, ejecutaron. Entonces, si son graves violaciones a los derechos humanos, incluso con independencia del arduo debate sobre la calidad de crimen de lesa humanidad, usted no puede aplicar normas de prescripción.
Tampoco le dice, declare que son imprescriptibles. Dice, no puede aplicar normas de prescripción. Ni normas de prescripción, ni cosas juzgadas, ni ninguna otra exención de responsabilidad. Y esto, repito, lo dice un fallo, una sentencia, no es una recomendación, no es un informe de Amnistía Internacional, es un fallo de la Corte Interamericana que obliga y condena al Estado uruguayo. Y el Estado es todo. ¿Y por qué la Suprema Corte lo ve de otro modo? Perdón que te corté. Termina el enunciado, por favor. No, digo que obliga, el fallo de la Corte Interamericana obliga a todo el Estado uruguayo, al punto que la Corte Interamericana tiene abierto el caso Hellman. Abierto quiere decir que está sometido a supervisión e informes periódicos porque entienden que no está cumplido suficientemente. Hubo un informe, una resolución de supervisión del 2013 y otra más reciente de fines del año pasado, en que le reprocha al Poder Judicial que no resuelvan estos asuntos y que todavía siga considerando que se deben aplicar normas de prescripción, inclusive con independencia de cómo computan o cómo cuentan ese plazo. La Corte Interamericana todavía le está reprochando al Estado, y concretamente a los tribunales, que no resuelva el tema de los plazos con relación a estos hechos criminales. Ajá. Y en ese sentido te lo preguntaba recién. Le pido más que nada al abogado, ¿no?, que responda. ¿Dónde se apoya el fundamento de la Suprema Corte para, por decirlo así, desconocer ese mandato de la Corte Interamericana y abrazar la hipótesis de la prescripción? Hay un principio de legalidad que está en el artículo 10 de la Constitución de la República y que se traduce en materia penal como en el latinazgo, nullum crimen sine lege, no hay delito sin ley que lo establezca. Entonces dice esa parte de los jueces en Uruguay, el delito recién se estableció por ley en el año 2006, no se puede aplicar retroactivamente. A esta posición se le dice, esa es una aplicación retroactiva aparente, porque en realidad ya en la década del 70 existía la obligación de perseguir las graves violaciones a los derechos humanos. Ya en la década del 70 se había sancionado por las Naciones Unidas la Convención de Imprescriptibilidad que mencioné recién, que es del año 68. Entonces el debate está así. Al punto que se le responde también, en realidad no hay crimen sin derecho. O sea, y el derecho no es solamente la ley nacional, sino también el derecho internacional. Entonces, las dos posiciones están así. Una posición que dice, recién desde el 2006 en adelante, es crimen de lesa humanidad imprescriptible, y otra que dice, el derecho, incluido el derecho internacional, ya establecía que estos son crímenes imprescriptibles en la década del 70. Ese es el debate que está presente. Por eso digo, a ese debate le pone un punto final, lo obliga a un punto final la sentencia de la Corte Interamericana. Ahora, hay que reconocerla como sentencia, como fallo. El asunto es que si no se la reconoce y si algunos tribunales no la aplican, porque ahí también hay distintos tribunales, he visto jueces y tribunales que reconocen la sentencia Hellman, que la mencionan y que dicen concretamente, ¿yo qué tengo que hacer frente a un fallo de la Corte Interamericana? Aun cuando no esté de acuerdo, esto ya lo había dicho la Corte Suprema de la Nación Argentina, por ejemplo, aun cuando no esté de acuerdo, yo la tengo que cumplir, porque es una sentencia y porque el sistema de tribunales y juzgados no se limita a las fronteras nacionales, incluye a la Corte Interamericana. Si no, estoy desacatando el pacto que yo mismo suscribí, desconociendo la jurisdicción y la competencia de la Corte Interamericana. O sea, esto también está debatido en los tribunales y en la sentencia de los jueces uruguayos. Bien, pero a ver si sigo bien el relato de los hechos. Esto, en la medida que ya sobre el asunto se expidió la Suprema Corte, aquí en Uruguay ya no queda territorio legal por transitar. ¿Estoy en lo cierto? En el caso de Roslik tenemos el problema ese que yo planteaba un poco antes, que en el 2014 un tribunal consideró que estaban prescriptos y un fiscal departamental, que hoy no recuerdo el apellido, está jubilado y no está en funciones, debió haber recurrido a aquella decisión en el 2014 y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? No lo sé, pero debió haberlo hecho.
En el 2014 la sentencia Gelman ya existía. Estaba en obligación la Fiscalía, no ya el Poder Judicial, la Fiscalía como representante de la sociedad interesada en la persecución penal, está obligada a avanzar en la investigación del caso Roslik concretamente. Está obligada. Y sin embargo no presentó recurso de casación en su momento. ¿Qué es lo que le dice ahora la Suprema Corte de Justicia al fiscal Percivale? Cuando él hace un intento de reactivar esa causa a partir de nuestra denuncia del año 2018, a pedido de Mari Zavalkin, la viuda de Roslik, y su hijo Valery, le dice a la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía debió haber hecho esto en el 2014. Preincluyó, esa es la terminología. Esta no es la oportunidad. Entonces, como sea, la Suprema Corte de Justicia con esa decisión tampoco remueve el obstáculo, que es a lo que le obliga la Corte Interamericana. Por eso el horizonte de un planteo ante el sistema interamericano, Comisión Interamericana, Corte Interamericana, está abierto. Pero también digo, y esto me parece muy interesante, que la Suprema Corte de Justicia en su último considerando emite un mensaje dirigido especialmente a la Fiscalía Especializada, que la Fiscalía Especializada percibe y toma, en el sentido de decirle, en el marco del nuevo Código del Proceso Penal, en la medida que haya elementos nuevos, que los hay, podría abrirse una investigación en el caso Roslik y, en mi opinión, en el contexto de represión contra los rusos de San Javier, que creo que así se tendría que avanzar. Y en ese sentido tenemos elementos para cifrar expectativas de que haya una puerta abierta en la Fiscalía del doctor Percivale para investigar en el marco del nuevo Código del Proceso Penal. Supongamos que alguien te escucha, te cito textual, si hubo en la comisión de la tortura y el homicidio, que son crímenes de lesa humanidad, un elemento de origen nacional, entonces también estamos en presencia del crimen de genocidio, que es lo que efectivamente ocurrió en San Javier. ¿Por qué entendés que es pertinente la posible comisión del delito de genocidio a propósito de lo que ocurrió en San Javier durante la dictadura? Primero porque es un dato histórico y segundo porque el derecho reacciona frente a esos datos históricos de alguna manera particular. La Constitución de la nuestra Constitución de la República de hace décadas habla del delito de derecho de gentes, es el crimen del derecho internacional. Son crímenes especialmente graves que ofenden a la conciencia universal y son tres crímenes del derecho internacional: los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Para la comunidad internacional desarrollada a través de innumerables tratados, estos crímenes no pueden ser amnistiados y son imprescriptibles siempre y pueden ser juzgados, además hay algo que se llama jurisdicción universal, en cualquier territorio, en cualquier país del planeta. Y pongo énfasis porque el derecho precisamente reacciona frente a ciertos delitos en los que no cabe la clemencia soberana de las amnistías, ni cabe la defensa del transcurso del tiempo. Y eso vale con la tortura, que es un crimen de lesa humanidad, con las ejecuciones extrajudiciales por el aparato del Estado, y con la persecución a grupos nacionales, cuando se incluyen casos tan graves como homicidios y tortura en este caso. Y entonces el derecho dice, estos son crímenes del derecho internacional, y la Corte Interamericana lo encapsula en el concepto de graves violaciones a los derechos humanos, y entonces obliga al Estado a perseguirlos. Hay un tema de orden jurídico importante, pero además un tema histórico. Los hechos fueron así. San Javier, un pequeño pueblo de origen ruso, fue un gueto en determinado momento, en los años, particularmente en el 80 y en el 84. Fueron perseguidos por los apellidos. Yo tengo acá la denuncia que presentamos en su momento. Leo los apellidos: Makarov, Lapunov, Shevtsov, Bosinski, Roslik, Dubikin. Eran ascendentes rusos, y lo que estaba haciendo la dictadura era
una infamia de un operativo de inteligencia para legitimarse en la parte final, ya en la transición, con la invención de que había una célula armada del PSU en esa localidad. Lo que había en ese lugar eran hombres trabajadores y de escasa militancia, si es que alguno la tenía, en el Partido Comunista, resistentes a la dictadura, pero no especialmente activos en la clandestinidad y en la militancia, y fueron tomados como objetos de esta campaña de inteligencia de la dictadura y de inteligencia y de represión para presentarle a la sociedad uruguaya y al mundo una idea de una rebrote guerrillero comunista soviético. Se llegó a hablar de agentes de la KGB, todo un gran delirio, todo gran absurdo, y el hecho de que Vladimir Rolik, por ejemplo, hubiese estudiado en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, que era eso todo lo que tenían contra él, haber estudiado medicina en Moscú, fue suficiente como para armar esta campaña de represión que incluyó a la policía, a la prefectura, al ejército, al cuartel de Fraiventos, precisamente, y que dio lugar a la tortura y al homicidio de Rolik. Por lo tanto, el componente nacional está presente. Fueron elegidos por los apellidos y por los ascendentes para esta campaña que termina en la tortura y, en el caso de Rolik, en su asesinato. Y en el caso que, digamos, este crimen, este posible crimen de genocidio sea, no sé cuál es el término que ustedes utilizan, aceptado, digamos, como objeto de estudio en el proceso, ahí sí la Suprema Corte habilitaría seguir examinando y estudiando el caso Roslik para que este deje de quedar impune. Eso dependerá cómo lo enfoque, si se abre esta puerta que estoy diciendo, cómo lo enfoque la Fiscalía Especializada en Crímenes de lesa humanidad. No creo que haya ahí una diferencia entre lo uno y lo otro, no le agrega más, porque el crimen de lesa humanidad es igualmente imprescriptible, o sea que si tienen esa posición con respecto a determinada posición con respecto a los crímenes de lesa humanidad y su imprescriptibilidad, no varía mucho respecto al genocidio y su imprescriptibilidad, estaríamos en el mismo terreno, en el mismo orden de consideración y de ideas. Pero yo creo que sí le agrega el hecho de que es indiscutiblemente un crimen gravísimo el de Roslik, porque se inscribe en un contexto de genocidio. Inclusive, aun cuando el fiscal decida no imputar genocidio, porque prefiera imputar homicidio, de todas maneras, homicidio sin otra calificación, de todas maneras, se inscribe en un contexto de represión a un grupo nacional. Y eso lo hace un hecho, el de Roslik, distinto a otros. Y al punto, por ejemplo, yo recibo llamadas de la agencia internacional Sputnik. Estos temas no son ajenos a Moscú, que está interesado periodísticamente, desde luego, en lo que sucedió en la colonia San Javier. Porque efectivamente el hecho es que los rusos de San Javier, hay un documental que se titula, si yo no recuerdo mal, El pueblo de las caras sospechosamente rusas, porque efectivamente el hecho de tener un apellido ruso terminó con estas personas en el submarino, colgadas, plantones, desnudez, abuso, en situaciones realmente terribles, porque además se dieron en un pueblo pequeño. Una maestra fue torturada en Fraiventos y escuchaba los gritos de sus propios exalumnos, más jóvenes que ella, que estaban torturados. Escuchaban los gritos escucharon los gritos de Roslik en el año 80, efectivamente, cuando fue torturado por primera vez. Me decía hoy Mari Zabalkin, la viuda de Roslik, que uno de los denunciados, un policía, Adán Mendieta, había sido su compañero de liceo y torturó a Roslik. Es una situación
pensemos en esa situación de agobio, de camiones del ejército circulando amenazadoramente por el pequeño pueblito de San Javier, persiguiendo a hombres y mujeres de apellido ruso. Te despido por hoy y casi en forma telegráfica respondeme dos cosas. El Supremo Tribunal Militar no entregó información del caso Roslik pedida por el Ministerio de Defensa. Esto lo publica, lo comentaba recién, La Diaria. ¿Algún comentario sobre este enunciado informativo? En primer lugar, establecer que Castelá está denunciado por Mari y por mucha gente, y está en muchos documentos desde el año 84. Si Castelá hizo la carrera militar que hizo tan prestigiosa es porque el sistema político no revisó los antecedentes de estos individuos. Fue Castelá quien secuestró el 15 de abril del 84 a Vladimir Roslik en horas de la noche. Que además... Por lo tanto... Sí, no, quiero decir, porque esto que acabas de decir se une con la otra información que hoy publica La Diaria, y es que Manini Ríos aseguró que el general destituido Daniel Castelá niega haber estado presente el día que mataron a Roslik y afirma que se implicó por solidaridad con el condenado Cobarrer y el interrogador. Es decir, esta idea de que yo no estuve, pero dije que estuve por ser solidario con mis camaradas. Bueno, ¿qué opinión te merece este comentario del senador? No, por supuesto que estuvieron. Esta es una operación de la dictadura que incluyó a la Prefectura Nacional Naval, incluyó a la policía, el ejército a altísimos niveles. Por supuesto que estuvieron involucrados. Mari recuerda que cuando lo va a secuestrar el 15 de abril del 84, Castelá con otra persona de apellido Costas, Vladimir grita no, otra vez no, porque ya había sido torturado antes, y esto lo vienen denunciando desde el semanario Jaque en aquella época hasta ahora. Entonces, lo que estamos acá en evidencia, inclusive con la renuencia de autoridades militares de entregar cierta información al mando civil de las Fuerzas Armadas, es ese encapsulado que son las Fuerzas Armadas como entidad de facto, como poder fáctico, ajeno al poder del mando civil, y al sistema político que muchas veces, por distracción o por intención, no analizan los legajos de los militares a la hora de promoverlos, otorgarles venias y permitir que desarrollen una carrera que, como en este caso, llega hasta ahora a altas cumbres de la función militar. Luego nos sorprendemos que haya opiniones que todavía reivindican la dictadura a pesar del tiempo transcurrido, pero es que el tiempo solo no resuelve estos asuntos. Sin el control del sistema político democrático, no vamos a democratizar nunca las Fuerzas Armadas. Para el potencial próximo paso, según creo entender, que tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, para esa instancia, mejor dicho, el abordaje de esa posible instancia nos servirá como excusa para que nos reencontremos más temprano que tarde, ¿sí? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Gracias, abogado, ¿sí? Gracias. Gracias.